Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate, porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu vida has sentido antes. En un país donde lo que no está permitido es permitido, donde se organiza por un lado y se desordena por el otro, y en donde a veces los derechos no son derechos y los deberes no son deberes. Así, sean bienvenidos a Hora Legal, un programa no apto para gente desinformada y en donde intentaremos tener libertad de expresión. Hora Legal con Marian Rico. Entrevista. Bueno, y a esta hora de la tarde voy a conversar con el doctor José Vicente Haro. Él es abogado con posgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencias Políticas. Además, es el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a Hora Legal para Radio Fe y Alegría. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, como siempre, y bueno, encantado de compartir con ustedes sobre estos temas de interés nacional. Ahora, doctor, ¿cómo entender, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es este antejuicio de mérito que tanto ha dado de qué hablar en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cómo entender que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pueda jurisprudenciar fuera del territorio venezolano y que esas decisiones deban ser acatadas y deban ser legales? Sí, bueno, en primer lugar hay que destacar, ¿no? Que este es un caso sui generis que no ha sido obra de la voluntad de quienes ejercen como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en una condición de exilio, es decir, que están forzosamente fuera de Venezuela. No ha sido voluntad de ellos, sino es obra de la persecución política de que fueron objetos en su momento, persecución política que llevó, por ejemplo, a uno de los magistrados, Ángel Serpa, a ser detenido y torturado por el SEBIN, y en este momento está en régimen de presentación, procesado en libertad, pero con prohibición de salida del país, y de hecho es colega mío y compañero de profesor en la Universidad Central de Venezuela, y básicamente, salvo su caso, los demás magistrados, debido a esta persecución política, debieron salir del país porque su libertad corría riesgo. Entonces, es una situación de fuerza mayor que desde el punto de vista jurídico es o puede ser utilizado como argumento, como fundamento para justificar que ellos estén sesionando en el exterior. Luego, es muy importante resaltar que ellos ostentan la condición de magistrados porque fueron designados para ello, fueron juramentados para ellos por el Parlamento venezolano, de acuerdo al procedimiento constitucional previsto, es decir, cumpliendo los parámetros constitucionales, y además fueron designados teniendo en cuenta que cada uno de ellos llenaba los currículas, los requisitos establecidos en la Constitución para tener la cualidad de magistrados, es decir, tienen una legitimidad. Una cosa que también se suele preguntar es cómo se integra la sala plena, teniendo en cuenta que estos magistrados están en el exterior, pero son 13 principales y 21 suplentes. Bueno, incorporando a los suplentes, y así se forma el quórum de la sala plena con el que ha venido deliberando este tema del antejuicio de mérito. Ahora, que precisamente sobre eso también quería conversar. ¿Qué es un antejuicio de mérito y por qué se realiza un antejuicio de mérito? Sí, el antejuicio de mérito es, ante todo, lo que desde el punto de vista constitucional se llama una prerrogativa especial que tienen altos funcionarios del Estado, y en especial altos funcionarios electos por la vía popular. El antejuicio de mérito no es únicamente pues una prerrogativa especial que tenga, por ejemplo, el presidente de la República, también lo tienen los diputados que integran la Asamblea Nacional, y altos cargos como fiscales generales, lo que es de defensor del pueblo, Contralor General de la República, miembros del CNE, rectores del CNE, entre otros altos funcionarios que integran el Poder Público Nacional. Es una prerrogativa que lo que hace es revisar o obliga a revisar previamente
si de verdad existe méritos o no para procesar o enjuiciar penalmente a una persona que esté ejerciendo un alto cargo. En este caso, el presidente de la República se va a determinar o se ha determinado si existen méritos o no para enjuiciarlo. La opinión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es que sí existen méritos suficientes para enjuiciarlo por los cargos relacionados con corrupción, con lavado de dinero, con el tema de violación de derechos humanos por la ejecución sumaria de Óscar Pérez en enero y sus compañeros del CICPC, etcétera. Bueno, pero en todo caso, el antejuicio de mérito lo que es un procedimiento breve, sumario, donde de manera rápida lo que se hace es analizar si existen elementos suficientes como para abrir un juicio. No prejuzga sobre la culpabilidad o no debe entenderse como ya una sanción, ya un dictamen o una sentencia que lleve como consecuencia la culpabilidad de la persona. Recordemos el caso de Carlos Andrés Pérez. En el caso de Carlos Andrés Pérez sucedió lo mismo. Hubo un antejuicio de mérito, la sala plena de la entonces Corte Suprema de Justicia aprobó ese antejuicio de mérito, lo declaró procedente y luego entonces lo pasó al Parlamento para que procediera a su autorización o no, y en aquel momento el Congreso de la República, en sesión conjunta de sus cámaras, Senado y diputados, pues aprobaron pues lo que es el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. Ahora, ya hace pocos días, a principios de este mes de abril, que ya transcurren 10 días, se inició parte de lo que es de lo que será este antejuicio de mérito. Vimos, por supuesto, el gran ausente, y era de esperarse, a el presidente de la República, por cuanto se le nombró un defensor ya por el Tribunal Supremo de Justicia, y está en contumacia. Vamos a explicar qué es ese término y qué significa. Sí, en contumacia significa que no se ha puesto derecho, que no se ha presentado al tribunal, que no remitió ninguna comunicación, pese a ser notificado, ninguna comunicación para ponerse a la disposición del tribunal para poder defenderse, ni ha nombrado abogado defensor alguno de su confianza para asistir a las audiencias del antejuicio de mérito. Debo señalar en este caso que este procedimiento de antejuicio de mérito, que ya terminó propiamente en el día de ayer con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, ese procedimiento de antejuicio de mérito daba la posibilidad, según la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a Nicolás Maduro de nombrar pues una defensa de su confianza, de comunicar al tribunal de que los defensores de su confianza serían las personas tales o cuales y que asistirían a las audiencias correspondientes para ejercer su derecho a la defensa. Como no se ejerció, Nicolás Maduro no ejerció ese derecho, no se puso a la orden del tribunal a los efectos de ejercer su defensa y sus alegatos, esgrimir y presentar pruebas, evidencias en el marco del antejuicio directamente a través de sus abogados. La ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le permite designar un defensor privado al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para garantizar lo que se llama el debido proceso y el derecho a la defensa, que siempre, independientemente de cuál sea el delito y cuál sea la persona, debe garantizarse. Entonces, estábamos en una situación de contumacia, es decir, no se ha puesto a disposición a derecho a la orden del tribunal, no ha designado defensa alguna ante el tribunal, y esto llevó pues forzosamente a la designación de esa defensa privada que ya sería también la defensa en el caso de que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, llegue a autorizar el enjuiciamiento, que ya sería la etapa posterior, es decir, el proceso posterior. Una cosa es, repito, como ya decía antes, el antejuicio, que es revisar si existen méritos o no para enjuiciarlo, y ya ahora correspondería ver si vamos a pasar a la segunda etapa, que es en el enjuiciamiento propiamente dicho, lo cual depende enteramente del Parlamento venezolano, que conforme a la Constitución debe, según el artículo 266, numeral 2, aprobar o no, autorizar o no el enjuiciamiento ya de Nicolás Maduro Moro. Precisamente sobre eso queríamos conversar, aspectos importantes y resaltantes de esa decisión del TSJ. Primero, notificar a la Asamblea Nacional para proceder, de acuerdo a la establecido en el artículo 266, numeral 2,
de la Constitución de la República. ¿Por qué a la Asamblea Nacional? Sí, porque todo el sistema venezolano, y no solamente con esta constitución del 99 que sigue vigente a pesar de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en mi opinión, el 99 vigente, también la constitución del 61 y muchas constituciones venezolanas, la tradición constitucional, también como sucede en otros países, es que en un sistema presidencialista como característico de los países americanos, de la América, del continente americano, en un sistema presidencialista, si se quiere hacer un enjuiciamiento, vamos a decir, iniciar un procedimiento que se llamaría en Estados Unidos de impeachment, un procedimiento de antejuicio de mérito, como se llama ya en los países latinoamericanos. Primero tiene que haber ese pronunciamiento, esa verificación de que existen méritos o no por parte del máximo tribunal de la nación, de la república que se trate, venezolano, del Tribunal Supremo de Justicia, y luego, desde el punto de vista jurídico constitucional, siempre se ha requerido, es una tradición de las constituciones venezolanas e incluso de la mayoría de los países latinoamericanos, que el Congreso se pronuncie o no, independientemente de cualquier orden judicial, sobre si autoriza o no el enjuiciamiento del primer mandatario, de quien esté ejerciendo la presidencia de la República. Eso sucedió también en el caso de Carlos Andrés Pérez. En su momento, cumpliendo con la Constitución del 61, eso es lo que debe ahora suceder con base en la Constitución del 99, porque la idea es que un asunto de tanta trascendencia como lo es el enjuiciamiento de un presidente de la República, un jefe de Estado y jefe de gobierno, tenga no solamente el visto bueno, el dictamen y la consideración que debe procederse al enjuiciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, sino también desde el punto de vista político, jurídico y constitucional, por parte del Parlamento, la Asamblea Nacional, en este caso en Venezuela, lo que es lo que termina de darle legitimidad, termina de darle carácter vinculante o terminaría dándole carácter ya obligatorio, mandatorio a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de proceder a un enjuiciamiento. Si esa autorización no se da desde el punto de vista constitucional, pues ya no pueden seguir los trámites ya de enjuiciamiento, ya pues muere pues el proceso que inició el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Si esa autorización se da, ya puede seguir pues los trámites del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y proceder al enjuiciamiento según el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, de la misma manera que sucedió en el caso de Carlos Andrés Pérez. Todo dependía de lo que dijera el Congreso. El Congreso en sesión bicameral se reunió y lo más pronto posible, inmediatamente, y pues, lo sometió a votación y a la final autorizó enjuiciar a Carlos Andrés Pérez, y fue después de allí que se inició el procedimiento de enjuiciamiento. Ahora, doctor, la decisión fue ayer, esta decisión de este antejuicio de mérito. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para conocer si cumplirá o no la Asamblea Nacional con esta decisión? Lamentablemente, la Constitución no establece un plazo en su artículo 266, numeral segundo, y tampoco lo establece en lo que es el artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que regula también esta materia. No establece un plazo perentorio, pero por tratarse de un tema de interés nacional, por tratarse de un tema estamos hablando nada más y nada menos de la comisión de delitos de una gravedad bastante trascendente, el tema de Odebrecht, que ha puesto pues o ha depuesto a más de un mandatario a nivel latinoamericano, a nivel regional, y a altos funcionarios a nivel regional, por tratarse de un tema donde también se habla de lavado de dinero, de violación de derechos humanos. Bueno, la Asamblea Nacional debería darle prioridad a esto, y conforme al reglamento interior de debates debería declarar el trámite como de urgencia parlamentaria, convocar una sesión especial lo antes posible, y yo recomendaría, dado el contexto que estamos viviendo en este momento, ya desde el punto de vista no solamente jurídico, sino político, antes de que inicie la Cumbre de las Américas, para pronunciarse sobre esto, porque precisamente en la Cumbre de las Américas se va a debatir el caso de Venezuela y se va a tocar el tema de los comicios convocados para el 20 de mayo, y es el lugar propicio donde se puede explicar jurídica y políticamente y constitucionalmente esta decisión.
De hecho, varios diputados van a viajar a la Cumbre de las Américas, varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia van a viajar a la Cumbre de las Américas para explicar los diputados desde el punto de vista político y los magistrados del Tribunal Supremo desde el punto de vista jurídico la situación de esto, pero es necesario, repito, es necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie lo más pronto posible para que esto tenga un efecto efectivamente, vamos a decir, vinculante, sobre todo a escala internacional, porque sabemos que a nivel nacional la reacción va a ser como la que dio Tarek William Saab ayer, sí. La reacción va a ser rechazar, negar, hacer caso omiso a la decisión, pero el efecto aquí lo va a tener a nivel internacional solo en la medida que el Parlamento, como ente legítimo, reconocido, constitucional, reconocido a nivel mundial, pues respetado a nivel mundial y sobre cuyos potestades y derechos se ha pronunciado más de un país y más de una organización internacional, solo en la medida que el Parlamento termine pues aprobando esto en su sesión, lo más urgente posible, es que esto va a tener alguna trascendencia de eficacia. Si no es así, y si se le da largas al asunto o no se discute, bueno, va a quedar como una gestión más que se ha tratado de hacer desde el punto de vista constitucional para retornar al orden constitucional en Venezuela, pero sin éxito. Ahora, bien dice usted que han comenzado pues los funcionarios que ejercen la administración de justicia en nuestro país, acá en Venezuela, a arremeter contra lo que fuese ayer esa decisión. Bien podemos leer hoy a través de www.elnacional.com, Michael Moreno, quien es el presidente actual del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó al Ministerio Público perseguir a Luis Ortega Díaz. Tenemos otro titular de www.efectococuyo.com, Tarek William Saab dice que el único sistema de justicia de Venezuela queda en nuestro territorio, y a través de www.eluniversal.com titula que llama poderosamente la atención porque dice: fiscal general acusó a 13 abogados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por conspiración. Dijo que están actuando contra esos usurpadores, traidores a la patria, que saben muy bien que tienen un código de alerta roja internacional. ¿Qué tanto peso tiene la opinión de ellos dos en cuanto a el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Bueno, fíjate que la información, la última que acabas de dar, es bien interesante para poder responderte la pregunta. Decías que Tarek William Saab alegaba pues que esos magistrados habían cometido el delito de conspiración, de traición a la patria, y dice él, llega a afirmar que ellos tendrían un código de alerta roja a nivel de la Interpol. En este punto hay que aclarar, muy importante aclarar, que el año pasado precisamente Tarek William Saab solicitó a la Interpol se active el alerta roja para el caso de los magistrados designados por la Asamblea Nacional en julio del año pasado, y que precisamente son los magistrados que están integrando este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Qué ha hecho la Interpol hasta ahora? No ha activado ese código de alerta roja internacional para esos magistrados. Es decir, el valor que eso tiene, el efecto que eso tiene a nivel de la Interpol es el siguiente. La Interpol considera que es parte de una persecución política y de hecho que son ellos beneficiarios de asilo y o refugio en determinados estados y países de América, de forma tal que al final no ha logrado prosperar esa gestión que hizo Tarek William Saab. Él dice que tienen ese código de alerta roja, pues resulta que no lo es, y tan no lo es que si no estuvieran en Colombia, pues o no habrían sesionado en Colombia, no habrían podido sesionar en Colombia estos magistrados para las audiencias del antejuicio de mérito y para la decisión que adoptaron el día de ayer. Eso por una parte. Y por la otra, bueno, la respuesta de Michael Moreno de solicitarle al fiscal general de la República que los procesen, etcétera, bueno, es la reacción a esperar, porque ya era, de hecho, la respuesta de estas instituciones, de estos altos funcionarios que han sido designados, en el caso especialmente de Tarek William Saab por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, fue la respuesta cuando recién se nombraron esos magistrados. Es decir, sin haber tomado ninguna decisión, ya ha habido una persecución política contra ellos. Ya uno de ellos fue puesto preso, fue torturado en las celdas del SEBIN. Es decir, sin haber tomado decisión y emitir sentencia alguna. ¿Por qué?
porque hay un ensañamiento, en mi opinión, por parte de estos funcionarios, de estas personas que detentan unos cargos sin cumplir con los requisitos para ello, sin haber sido designados debidamente en su momento para ejercer esos cargos, y ellos van a tratar en todo momento de mantener ese nivel de persecución a nivel internacional para de alguna manera, puertas adentro, tratar de poner a estos magistrados como si fueran unos delincuentes, como si fueran unas personas que están o han perpetrado algún hecho punible. Ahora, volviendo al tema de la Asamblea Nacional, pues bueno, no hay lapso para que ellos decidan cuándo van a realizar pues este pronunciamiento, pero ¿cuánto tiempo podemos conocer que se va a tardar luego de la decisión del TSJ en el exilio el día de ayer para saber que ya la Asamblea Nacional recibió esta decisión y está debidamente notificada? Bueno, entiendo yo que el mismo día de ayer, al final del día, se hizo una notificación formal vía electrónica al Parlamento venezolano. Debo reiterar que la jurisprudencia, la legislación venezolana, a través de la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas y a través de jurisprudencia reiterada, pues hace muchísimo tiempo, ya las notificaciones vía correo electrónico han sido aceptadas como admisibles en diversos tipos de procesos, ¿no? Entonces entiendo que ya la Asamblea ha sido notificada. En todo caso es un hecho público, notorio y comunicacional evidente. Todos los, vamos a decir, diputados de la Asamblea Nacional están al tanto de este asunto. Y bueno, lo que corresponde es a la Asamblea Nacional abocarse al conocimiento de esto. Generalmente, pues de acuerdo al reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional, una sesión especial para considerar algo, teniendo en cuenta que ellos fueron notificados el día de ayer, bueno, debería hacerse una convocatoria el día de hoy, es decir, con 24 horas de anticipación, máximo se puede convocar a una sesión. Entonces esa sesión se podría convocar en hoy, que hay plenaria de la Asamblea Nacional, para que se dé el debate el día de mañana, ¿no? Miércoles, por ejemplo, o el día jueves. Es decir, ellos tienen que considerar el punto dentro de lo que es la agenda parlamentaria, y el reglamento interior de debates fácilmente les permite a ellos fijar una fecha pronta para ello, ¿no? Y en una sola sesión, no se requieren varias sesiones, en una sola sesión, a menos que haya desacuerdo político, a menos que no haya quórum, en una sola sesión ellos pudieran adoptar esa decisión. Pero se puede incluir, por ejemplo, hoy en la sesión en la propuesta del orden del día de hoy, que estaba pautada para las 10 de la mañana, ellos tenían solamente 2 puntos, que era el debate sobre la crisis del servicio de agua en el país, y el segundo punto era el debate sobre la problemática del resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas en nuestro país. ¿Pudo haberse incluido en esta agenda ese punto? Sí, por supuesto, pudo haberse incluido de acuerdo al reglamento interior de debates, más no se hizo. El orden del día es algo que se puede modificar hasta las 12 de la noche del día anterior a la sesión. Es decir, ayer, por lo menos antes de las 12 de la noche, ellos pudieron enviar otro orden del día a los diputados a través de los diversos medios que tienen para notificarlo a los efectos de una sesión el día de hoy. No tengo conocimiento de que haya sido así. Sin embargo, siempre existe la posibilidad, desde el punto de vista de la urgencia, por lo importante, la trascendencia que tiene esto a nivel nacional e internacional, pueda hoy modificarse antes de comenzar la sesión, modificarse el orden del día, pero sin embargo, pues eso depende pues de lo que decía la Junta Directiva. Lo más probable es que ellos estén discutiendo eso entre la Junta Directiva, la jefatura de fracción parlamentaria, los diversos grupos políticos del Parlamento, para decidir cuándo va a ser la sesión, que yo insisto, conforme al reglamento interior de debates, una vez convocada, permite que hacerla a las 24 horas, es decir, que ellos podrían estar hoy, si quieren estar convocando para el día de mañana. Okay. Otro punto importante en esta decisión del día de ayer fue que el TSJ en el exilio decretó una medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad en la persona de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué se aplica una medida cautelar y qué peligro representa en la persona que se le está dictando esa medida? Bueno, debo decir que esa medida cautelar va a ser aplicable única y solamente en caso
de que se apruebe por parte de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Es decir, la solicitud que hizo Luis Ortega Díaz y que que considera el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio como procedente, es una solicitud que ahora está, vamos a decir, en stand-by, está en espera de que efectivamente se proceda, se apruebe, se autorice el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Es decir, no es una solicitud que ya deba activarse o que ya la Interpol tenga en sus manos esa solicitud o orden de captura, alerta internacional de captura de Nicolás Maduro. Al contrario, debe esperarse a que se apruebe el enjuiciamiento, porque ninguna medida cautelar de coerción, de privación de libertad, de persecución puede darse contra una persona sin que se formalice la apertura del juicio. La apertura del juicio se va a dar cuando la Asamblea Nacional precisamente apruebe ese antejuicio, ese enjuiciamiento, mostrando pues su acuerdo con lo que se hizo en el procedimiento de antejuicio de mérito, autorice, de ser el caso, ese enjuiciamiento, y entonces ya con un enjuiciamiento autorizado por el Parlamento, entonces es que esa medida va a tener efectos. Pero también hay que decir lo siguiente: esa medida va a tener los efectos luego de que la Interpol revise y tramite esa solicitud, ese requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de que revise pues la decisión del Parlamento venezolano, y con la decisión del Parlamento venezolano en sus manos, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en sus manos, con la solicitud de la fiscal Luis Ortega Díaz en sus manos, y la Interpol ahí determinará desde el punto de vista jurídico y político si procede o no el código de alerta. Y esto lo digo porque es un procedimiento que normalmente realiza la Interpol en todo tipo de casos, especialmente donde hay alguna trascendencia pública o política, como es el caso, por ejemplo, que ya referí, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ellos mismos que han sido objeto de solicitudes de código de alerta en Interpol, ellos también pasaron por ese trámite. O sea, no es que la Interpol automáticamente incluya a una persona en la alerta roja y ordena la orden de captura internacional. Eso lleva también un procedimiento interno dentro de Interpol que debe considerar si procede o no, y eso va a depender mucho. Por eso insisto en el tema de la Asamblea Nacional, va a depender mucho de la autorización o no de la Asamblea Nacional, porque es lo que puede tener un efecto internacional, un efecto además de constitucional, político, que pueda llevar pues no solamente el enjuiciamiento, sino que la Interpol tome seriamente este asunto dentro de sus consideraciones para decidir si activa o no esa orden de esa alerta roja y esa orden de captura. Ahora, hablando acá en el territorio venezolano, para la orden de captura por esa medida cautelar posterior a si aprueba en un supuesto la Asamblea Nacional este antejuicio, tenemos que también ver parte del proceso de aprehensión por parte de los órganos detentores de Venezuela. Es decir, hay que esperar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, cumpla también con un procedimiento interno, o ya de oficio tienen que cumplir con esta medida. Debe esperarse al pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Solo con un pronunciamiento de la Asamblea Nacional es que se pueden dar por aludidos los cuerpos de seguridad del Estado, Fuerza Armada Nacional, PICPC, órganos de policía pues que están vinculados por cualquier medida judicial que adopte el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Es decir, depende de la Asamblea. En estos momentos no puede considerarse que esa orden esté activada. En estos momentos todo depende de lo que diga el Parlamento para que esto tenga carácter vinculante, eficacia, carácter práctico en lo concreto. Ahora, ¿qué es una medida cautelar y por qué se utiliza una medida cautelar? Bueno, una medida cautelar es una medida de coerción de libertad excepcional. Recordemos que en Venezuela, conforme a la Constitución, el juicio a una persona, el juicio penal a una persona debe realizarse en libertad. Así también lo señala el Código Orgánico Procesal Penal. Los juicios de carácter penal deben realizarse con la persona en libertad y generalmente se le somete pues a un régimen vamos a decir, presentación periódica a las audiencias que se realicen en un juicio determinado. En el caso de Venezuela, esta es la regla, pero hay una excepción. Cuando se teme
que existe un peligro de fuga, cuando se teme que existe un peligro de obstrucción a la justicia, cuando se teme de que de alguna manera se pueden destruir pruebas o se pueden manipular elementos que son determinantes para el juicio, entonces se puede dictar una medida cautelar de coerción, de privación de libertad, de captura o medidas cautelares ya más sui generis como órdenes de presentación regular ante un tribunal o someterse a la sujeción y vigilancia de una autoridad o un arresto domiciliario. En general, pues hay varias medidas cautelares, pero se toman dependiendo de el riesgo de fuga, el riesgo de que pueda haber una obstrucción a la administración de justicia en el caso, o el riesgo de que se puedan destruir pruebas o elementos si la persona está en libertad o si no se toman esas medidas cautelares, pero es algo excepcional. Recordemos, en Venezuela, conforme a la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, independientemente de lo que hemos visto, lamentablemente, con los presos políticos, independientemente de esa situación lamentable, esos procesos viciados en los presos políticos, bueno, el proceso penal debe ser en libertad, no durante privación de libertad hasta que se produzca la sentencia definitiva en lo que es el juicio, el plenario, el proceso como tal, que es lo que habría que iniciar en Venezuela. En el caso de Nicolás Maduro, si la Asamblea Nacional procede a autorizar el enjuiciamiento y que debe procesar pues el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio forzosamente porque no pueden entrar al territorio venezolano debido a la persecución política de que son objetos. Ahora, después de su amplia explicación, estamos claros y hablando pues muy coloquialmente, estamos en manos de la Asamblea Nacional, haciendo uso de las palabras que usted colocaba ayer en su cuenta en Twitter. ¿Está la Asamblea Nacional al orden de la responsabilidad constitucional que tiene el país? ¿Qué considera usted? ¿A la altura? Bueno, sí, ese es yo creo que el gran reto en este momento del Parlamento, de la Asamblea Nacional, demostrar si está a la altura o no de la responsabilidad constitucional que tiene. Sabemos que la Asamblea Nacional ha sido objeto de ataques del Tribunal Supremo de Justicia, ataques del Poder Ejecutivo a través de decretos, más de una decena de decretos de estado de excepción que le ha quitado un gran número de competencias, de decisiones del Ministerio Público y de la Fuerza Armada Nacional, que también prácticamente la han puesto en una situación complicada de persecución política de varios de sus diputados. Sabemos que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente también ha pretendido arrebatarle todas las competencias y atribuciones al margen de la Constitución, pero lo cierto es que la Asamblea Nacional, los diputados están allí, hay un número suficiente, independientemente de los diputados que están en el exilio, independientemente de aquellos que están privados de libertad, porque hay un diputado suplente privado de libertad, Renzo Prieto, de Voluntad Popular, independientemente de aquellos que están alojados en alguna embajada, que como es el caso de Freddy Guevara, el caso de Chile. E independientemente de eso, lo cierto es que la Asamblea Nacional tiene 122 diputados principales y 122 suplentes. Es decir, tiene el número suficiente de diputados para formar quórum, formar debate, y el asunto de que se está tratando es un asunto de especial trascendencia nacional, donde ellos deben y tienen una responsabilidad política comprometida, y esa responsabilidad política es bastante grande y puede ser exigida por los ciudadanos, por los venezolanos, al punto de que es una responsabilidad política que si no hace la Asamblea Nacional su trabajo, si no se pone a la altura de esa responsabilidad constitucional, se podría incluso estar debatiendo entonces en Venezuela si la Asamblea Nacional está obstruyendo o no la administración de justicia para que no queden impunes estos delitos que se les acusa a Nicolás Maduro Moro, o si existe una responsabilidad al menos política que haga cuestionable el ejercicio del cargo por parte de estos diputados. Por eso es un escrutinio, vamos a decir, que va a tener que saber llevar la Asamblea Nacional. Es un reto, pero independientemente de las dificultades, es algo que no les es imposible hacer, puede realizarlo. Y debo indicar también que el hecho de que el Palacio Federal Legislativo muchas veces se le cierre las puertas, debemos recordar que en la Constitución, en el Reglamento Interior de Debates,
señala que el Parlamento puede sesionar en cualquier lugar del territorio de la República que así acuerde. Entonces, si no puede ser en el Palacio Federal Legislativo, puede ser en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, o en cualquier recinto, siempre y cuando se haga quórum de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de Debates. ¿Cuál es su opinión, y con esto ya para finalizar? En Venezuela existen dos asambleas, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Dos fiscales, la Fiscal General de la República en el exilio y el Fiscal General que tenemos acá en Venezuela. Dos Tribunal Supremo de Justicia, uno en el exilio y otro en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, de que eso es una demostración de la ruptura del orden constitucional, porque resulta que la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, elegido en diciembre de 2015, fue elegido debidamente, sin que existiera un fraude constitucional y electoral en el periodo correspondiente, y están en el pleno ejercicio del cargo y es reconocida internacionalmente. La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente fue electa en medio de un fraude constitucional, sin consultar al pueblo, sin haberla convocado por parte del pueblo, sin haber consultado al pueblo electoralmente, y en medio de un fraude electoral denunciado incluso por la empresa Smartmatic. Por otro lado, el fiscal general de la República resulta que fue designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, cuando la designación de un fiscal corresponde al Parlamento venezolano, no a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que es los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son legítimos en tanto en cuanto cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución, se haya designado conforme al procedimiento establecido en la Constitución. Resulta que los magistrados de aquí, que están sesionando en Caracas, no pueden llamarse ni siquiera magistrados porque la gran mayoría, excepto uno, cumple los requisitos establecidos en la Constitución, y en sus designaciones privaron los vicios y violaciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de manera que lo que tenemos son unas autoridades legítimas, que sería el Parlamento venezolano, Asamblea Nacional, legítimas, que sería el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Tribunal Legítimo, una autoridad legítima, que es una fiscal general que se llama Luis Ortega Díaz, independientemente de la opinión que podamos tener ya individualmente de ella, pero ella es la fiscal legítima. De hecho no fue destituida por quien debía ser destituida, que es el Parlamento venezolano. Y por el otro lado, pues lo que tenemos es unas autoridades cuya legitimidad han perdido porque han sido o detentan esos cargos en violación al orden constitucional, a disposiciones vinculantes, obligatorias de la Constitución, en fraude a la Constitución, lo que les quita la legitimidad para precisamente detener esos cargos, denuncias de las que se han hecho eco bastantes países, al punto que, por ejemplo, más de 50 países desconocieron la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, por citar un ejemplo. Bueno, nosotros estuvimos conversando con el doctor José Vicente Haro. Él es abogado con posgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencias Políticas. Además, es el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Doctor, estoy inmensamente agradecida por nuevamente aceptar conversar con nosotros para Hora Legal en Radio Fe y Alegría. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, saludos. Hora Legal con Marian Rico. Nos vamos e intentamos dejar todo en orden. Informaciones, el caso de la semana, todo en orden en la Administración de Justicia, o en donde también lo que no es legal hoy será legal mañana. Hasta una próxima edición.